We will open the scripture al Salmo número 88 in Psalm 88, y leeremos los versículos del 3 al 5. and we will read 3 to 5. Hoy quiero compartir con ustedes un poco más profundamente I would like to share more deeply qué es el problema espiritual del ser humano. what is the spiritual problem of the human being. Hemos escuchado que todos tenemos un problema espiritual, We listen that every one of you have a problem, a spiritual problem. pero no habíamos entendido que el problema espiritual lo tienen todas las personas. But we don't have understand that all the people have it. Tal vez pensábamos antes que solo alguien que tiene problemas de su mente tiene el problema espiritual, We will talk that only has a problem and your mind has this problem. pero en realidad el problema espiritual es algo mucho más grave. But real, the spiritual problem is more, Es un problema que tienen todos los seres humanos, is a problem that everyone have. sin importar su condición social, política o económica. It doesn't matter if it's in a condition political, economic. Así que no habíamos entendido claramente el problema espiritual. So we don't have not understand the spiritual problem. Creíamos que el evangelio es algo simple también, We will believe that the gospel is simple. pero cada vez que vamos a la Biblia nos damos cuenta de qué tan profundo es el evangelio. When we go to the Bible, we will see how deep is that problem. Así que el evangelio es algo eterno, So the gospel is eternal. no pertenece a una cultura en específico It's in a specific culture o a una nación en especial. or a nation. El evangelio es eterno. The gospel is eternal. Así que el evangelio no es guatemalteco, So the gospel isn't Guatemalan. tampoco es coreano. It's in Korean too. Algunos quieren orar como los coreanos. Someone pray like Korean, like, no? Es que los coreanos así oran, And the Korean pray like that. pero nosotros somos latinos. But we are Latins. El evangelio no es cultural, The gospel isn't cultural. el evangelio es eterno. The gospel is eternal. Así que debemos entenderlo profundamente. So we will understand deeply. Y quiero leer el Salmo 88, versos 3 al 5. And I will to read Psalms 88, 3 to 5. Mi vida está llena de dificultades For my soul had been built full of evils, y la muerte se acerca. and my life held to sell. Estoy como muerto, I'm like that. como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. I haven't broken that God is going to the pit Me han dejado entre los muertos among the dead. y estoy tendido como un cadáver en la tumba. I am precious one laying in the grave. Soy olvidado, Who once has not estoy separado de tu cuidado. about hand and haven't been cut off you. Este salmista escribió estas palabras, This Psalms wrote these words pero está describiendo su condición de estar separado de Dios. and describes that condition that it is separate from God. Y este es el problema espiritual. And this is the spiritual problem. En realidad no es algo simple. Really isn't simple. El problema de la separación del hombre con Dios The problem of the separation of human being from God trajo todos los demás problemas. has a lot of problems too. Satanás sigue actuando hoy Satan's continue to attack today, y el pecado sigue destruyendo hasta el día de hoy. and the sins destroyed until today. La semana anterior expliqué lo que significa que nos volvimos carne. Last week I will learn teach about how we'll be flesh. Éramos seres espirituales, pero nos volvimos carne, We are spiritual, but we become flesh, controlados por Satanás, direct by Satan, y morimos espiritualmente. and we died spiritually. Por eso el salmista dice que nuestra vida está llena de dificultades. So the Psalm says that my soul has been full of evil. ¿O acaso no es así? Or isn't like that? Hay dificultades todos los días. Have difficult every single day. El salmista dice que nos quedamos sin fuerzas, The psalmist said that we have without que estamos muertos espiritualmente, that we are among the spiritual dead, que fuimos olvidados that we don't remember anymore, y que quedamos separados del cuidado de Dios. and we were separated from the care. Todas las personas separadas de Dios tienen este problema espiritual. All of these people that isn't God's care have this problem. Y la Biblia dice que el espíritu del ser humano está cansado. And the Bible says that the spirit of the human is
full y está cansado por muchas cosas en la vida. and has many difficulties of the life. Hay problemas por todos lados en la vida. Exist many problems in the life. El espíritu del ser humano está en el polvo. The Holy Spirit of the human is in dust. El espíritu del ser humano está atrapado en una trampa del cazador. The spirit of the humans is caught in the snare of the hunter. Está bajo la maldición. Is under a curse Está en una cárcel, dice la Biblia. in a prison, say the Bible. Así es como vive el ser humano separado de Dios. Say that the people live like this, separate from Si revisamos un poco más profundamente la Biblia, If we will check more deeply the Bible describe así el problema espiritual. describes that the spiritual problem. En el Salmo 107, versos 4 y 5 dice: And Psalms 107 verse 4 to 5 say, algunos vagaban por el desierto, they wander in the wilderness and the desert perdidos y sin hogar, by the way con hambre y con sed. with thirst and hunger. Estaban a punto de morir, dice la Biblia. They become feeble, say the Bible. En el Salmo 119 y verso 25 dice: And Psalms 119:25 said, estoy tirado en el polvo, cling to the dust, revíveme con tu palabra. checking my according that your word. En el Salmo 124, verso 7, en la primera parte dice: And the Psalms 124:7 in the first part said, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. our soil as a bird had escaped from a snare of followers. El Salmo 142, 7 dice: And the Psalms 142:7 said, sácame de la prisión bring from the prison para que yo pueda agradecerte. my souls to confess your name. Todos estos versículos hablan de la condición del problema espiritual. All this verse talks about the condition of the spiritual. El ser humano vive de esa manera The human being live in that way cuando está separado de Dios. when it is separate from God. Ese es el problema espiritual. This is the spiritual problem. Y aun cuando se pueda sentir bien en esta vida, Maybe if it feels good, espiritualmente vive de esa manera. a spiritual lives in that way. Es que separado de Dios, el ser humano se volvió un esclavo de Satanás. Separate from God, the human may become a slave of Satan. Nos volvimos carne, dice la Biblia. We will become flesh, say the Bible. Las personas que siguen las corrientes de este mundo The people that follow the currents of this no world se dan cuenta que todo es conforme el príncipe de la potestad del aire. don't realize that everything is according to the prince of the power of the air. Y entonces las personas viven siguiendo este mundo, And the people follow these currents, pero no pueden poner su mirada en el cielo. but don't put her eyes in the heaven. Viven sirviendo a Satanás, Serves to Satan, quien tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia. who has the emperor of the day, said the Bible. Tienen creencias en las cuales piensan estar seguros. They have beliefs which they think that they are safe. Algunos creen que no cortarse las uñas en la noche es para que tengan buena suerte. Someone believe that not cutting their nails at night so have their luck. En la noche no me corto las uñas porque se me va a ir la suerte. Cut the nails at night because I don't have luck. Me voy a poner el hilo rojo en la mano para que no me dé mal de ojo. Red for La gente tiene creencias the people have believers y creen que al tener esas creencias van a estar seguros, and think that if they have beliefs, they will be safe. pero no se dan cuenta que están separados de Dios. But don't realize that it is separate from God. No importa si creen que Jesús es el Cristo. It doesn't matter that beliefs in that. Yo les voy a dar dos ejemplos I will bíblicos. give two examples En Hechos capítulo 5 y verso 3. in Acts 5:3. Entonces Pedro le dijo a Ananías: And Peter said, Ananias, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? wherefore did your adversary fill their heart? Ananías es un discípulo de Pedro. Ananias is a disciple of Peter. Pedro está predicando que Jesús es el Cristo. Peter preaches that Jesus is the Christ. Pero hay un hombre llamado Ananías y su esposa But it is a man that it is his name is Ananias and his wife too que han creído este mensaje that believed that message y están oyendo este mensaje de que Jesús es el Cristo. and listen that message that Jesus is the Christ. Pero dice la Biblia que Satanás llenó su corazón. But the Bible says that Satan full their heart.
Así que yo necesito el evangelio todos los días. So I need the gospel every single day. Necesito permanecer en el evangelio todos los días. I will climb the gospel every single day. Ananías y su esposa se desviaron un día Ananias and his wife get out from the path, y Satanás llenó su corazón. and Satan filled their heart. Así que yo todos los días necesito creer que Jesús es el Cristo. So I every single day believe that Jesus No solo oírlo, is an listen. debo creerlo. I believe it. Alguien me preguntaba qué hacen después de enseñarles que Jesús es de Cristo. Someone asked me what you made after they listened that. Yo le dije, les enseñamos a creerlo. I said I teach that belief No se trata de saberlo. isn't that only know it, No se trata de entenderlo. isn't only understand. Se trata de creerlo y vivirlo. Is believe and living Todos los días. every day. Así que espero que usted pueda creer que Jesús es de Cristo todos los días de su vida. Hope that you believe that Jesus is the Christ in your life every single day. Ananías y su esposa Ananias and his un día fueron engañados por Satanás. till one day was deceived from Y Satanás entró en su corazón, dice la Biblia. and Satan entered to their hearts. Aun cuando creían que Jesús es de Cristo. If they believe that Jesus is the Aun Christ, cuando conocían que Jesús es de if Cristo. they knew it that Jesus is the Christ, Aun cuando querían hacer la evangelización creyendo que Jesús es de Cristo. the word evangelization that Jesus is the Christ, Aun cuando habían traído lo que una parte de la propiedad que habían vendido. a property of the money that they sell, Ellos querían ayudar a hacer la evangelización mundial. they want to give someone to help from doing the word evangelization. Pero fracasaron un día. But what falls in one day, Y Satanás entró en su corazón. and Satan entered to their hearts. Dígale que tiene a su lado, no te puedes separar del evangelio. You don't separate from the gospel. Es todos los días. It's only all Es todos los the days. días. It's all the days. No es el domingo solamente. Isn't only on Sunday. Es todos los días. It's all the days. Juan capítulo 13 y verso 27. John 13:27 say. Nos habla del segundo ejemplo que quiero compartirles. So in the second example that I would like to share, Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. after the Moses, the adversary entered into that one. Espero que eso no haya pasado con ninguno de ustedes esta mañana. I hope that you don't pass it in your life in this morning. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró dentro de él. And after Moses, Satan entered into that one. ¿Cómo es esto? What is like that? Está participando de la cena del Señor. That participates in this dinner of God, Y está Cristo ahí mismo. and it is Christ. Oh, ¿acaso Cristo no lo podía defender? Oh, Christ is in defense. Pero cuando comió el pan, Satanás entró en su corazón. But when after Moses, the Satan entered in that into Espero que ustedes puedan creer que Jesús es de Cristo. I hope that you believe that Jesus is the Christ. Y que cuando participen de la cena del Señor, crean que Jesús es de Cristo. And when you participate, you believe that Jesus is the Christ. Esto es discernir el cuerpo del Señor. This is understand the body of God. Es creer que Jesús es el It's Cristo. believe that Jesus is the Christ. Judas no creía eso. Moses Y entonces decidió venderlo. and sell. Por eso es que Satanás entró en su corazón. So Satan entered to their heart. Unos versos anteriores usted puede leer que ya lo había instigado, dice. Another verse say that have more instant, Pero ahora entra en su corazón. but now enter to his heart En medio de la cena del Señor. until the dinner of God. Satanás entró en su corazón. Satan's enter into Qué the difícil es esto. but it's difficult, right? Es decir, que el ser humano Means that the human being puede ser influenciado por Satanás. can influence it by Satan. Y hasta el día de hoy, Satanás sigue engañando con la idolatría a las personas. And Satan continue to decide people with idolatry, Las personas se vuelven constructores de ídolos. and the people makes idol. Hay naciones enteras que le rinden culto a la serpiente o a la muerte. There are whole nations that worship the serpent or the dead. En Asia hay algunos países donde usted va y adoran a la serpiente. And
Asia exists a country that worship to the serpent Y todo está diseñado con serpientes. and designed for all the serpents. Las mesas de las casas tienen serpientes. The table of the houses has serpents. Las tazas tienen serpientes. The houses has serpents. Las habitaciones están decoradas con serpientes. The rooms has serpents. Los baños tienen The serpientes. bathrooms have serpents. Hay serpientes en los edificios. And serpents in the building. Las calles tienen dibujos de And serpientes. the streets have drawing Las about casas están pintadas también con diseños de serpientes. houses was painted about serpents too. Así hay naciones en el mundo. It is nations in the world. Otros más adoran la muerte Another worship the dead y van a los cementerios a adorar a los muertos. and go for worship the dead. Nuestro vecino México es uno de ellos, ¿verdad? Our neighbor is like that, right? Hasta películas hay acerca de la muerte. Makes movie about the dead. Así que hay naciones que le rinden culto a la serpiente y a la muerte. So they are nations that worship the serpent. En Primera de Corintios capítulo 12 y verso 2 dice: In 1 Corinthians 12:2 say, ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. you have known that there were nations under the adults and idols has were being carried away. Cuando estaban separados de Dios fueron llevados por ese mal camino When it is separate from God, it goes in that way. y le rendían culto a ídolos mudos. And worship to the dome's idols. Pero ahora ya no debe ser así. But now it isn't like that. Sin embargo, hay creyentes cuyos ídolos pueden ser su familia, por ejemplo, But there also are believers whose idols may be their family, o los estudios, their studies, o los hijos, their o sons, las posesiones. or the possessions, Incluso algunos tienen ídolos como las heridas del pasado or maybe their past hurts y tienen cosas que guardan del pasado. and save past. El cabello de mi primer novio que me dio mi oh, primer beso. The first hair Y lo guardan. of my first Heridas del boyfriend pasado. and take it. Aquí Later tengo hurts aquella prenda que me regaló. of that clothes that give Lleva us 40 años de casado con su esposo and has 40 years married with his y husband guarda aquella primera prenda que su primer novio le regaló. and save the clothes of her boyfriend too. Usted no me ha contado nada de eso, así que no estoy hablando de I usted. don't talk about you, Pero tal vez sí, ¿verdad? but it could be. Así que debe revisar. So you will. Hay ídolos en la vida del ser humano. There are idols in De verdad, hay ídolos en la vida del ser humano. of the human being. El dinero es otro ídolo. The money is another idol too. A veces es la esposa o el esposo. Maybe the husband or the wife too. De verdad se vuelven ídolos. Really will be idols too. El ser humano levanta ídolos de todo. The human being builds idols. Debemos preguntarnos entonces cuáles son nuestros ídolos We will ask, what are our idols que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. that are taking the place of God in our life? ¿Qué es aquello que tiene el lugar de Dios ahora en tu vida? What are the things that have the place of God? Puede ser un problema incluso, Maybe a problem o una necesidad, or a necessary o un hijo, or a sin o una adicción. or addiction. Yo no sé qué es aquello que tiene el lugar de Dios en tu vida, I don't know what is that thing that have the place of God, pero eso debe cambiar but we will change por el poder del Evangelio. with the power of the gospel. Así que las personas separadas de Dios están atadas a la idolatría. So the people separated from God are born to the idolatry. Por eso es que las personas necesitan a Dios en su vida. So the people need God in their lives, Pero como están separadas de Dios, buscan sustitutos de Dios. but they are look for substitute for the true God. Y aquí es donde aparecen todos los ídolos de la vida de la gente. Has many idols of the people. Levítico 26:1 dice, Leviticus 26:1 says, no se hagan ídolos, "Don't yourself idols, ni levanten en su tierra imágenes talladas ni columnas sagradas, engraven image or standing image into the upstart, ni piedras esculpidas para rendirles culto. and a stone image that you put up in your land. No hagan todo eso, dice el Señor. Don't make that yourselves." Y termina diciendo, yo soy el Señor su Dios. And say, "From I am Jehovah your God. Yo soy el Señor su Dios. I am Jehovah your God." Les está diciendo, adórenme a mí, Say, adore, worship me, búsquenme a mí. find me, search me.
Esto es la idolatría física. So this is the idolatry that is physical. Y claro que está presente. And yes, it is. Pero también la Biblia habla de la idolatría que no es física. But the Bible also speaks about the idolatry Es todo aquello que se vuelve un ídolo, pero que no es físico. that isn't an idol, but comes in an idol too. Colosenses 3:5 dice, Colossians 3:5 said, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. "Put the day there remembers that upon the air, No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones bajas y los malos deseos. were done uncleanness, passion, evil desires, the covenant niche which is idolatry. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. Evil and constant which is idolatry. Así que hay cosas como la avaricia que no son físicas, pero que afectan. Something that like the money that affects. Y la Biblia dice que debemos huir de la idolatría. And the Bible says that we must live from the idolatry. Las personas construyen ídolos de cualquier cosa. People build idols of anything. El templo, por ejemplo, The temple, for example, la religión, the religion, mi iglesia, my church, el pastor, the pastor, el apóstol, the apostle, la doctrina, the doctrine, la alabanza, the worship. etcétera. It is. El ser humano construye ídolos, The people build idols. pero la Biblia dice que debemos huir de la idolatría. But the Bible says that we must flee from the idolatry. Estoy hablando del problema espiritual que tienen las personas. I will talk about the spiritual problem that the human being has Y ese problema espiritual los lleva a la idolatría de la vida. and become to the idolatry. Primera de Juan 5:1 dice, hijos, guardaos de los ídolos. And First John 5 says, "Everyone believing that God held being begotten, Guárdense de los ídolos. that love also Him." Primera de Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. In 1 Corinthians 10 and 14, "Therefore, my beloved, flee from the idolatry." Guárdense de los ídolos My y huyan de la idolatría. learn from the idolatry. Primera de Corintios 17 dice, no seáis pues idólatras. And 1 Corinthians 10:7 say, "Near become idolaters, El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. as certain of them has been written." Cuando tenían que adorar a Dios, se levantaron a comer y a beber y a jugar. When they worshiped so God, the people sat down and eat and drink too. Dios los había llevado para que lo adoraran a Él. God moves for worship Him. Entonces, si hay algo más grande que ocupe el lugar de Dios, It is grateful that has in the place of God. eso es la idolatría. This is the idolatry. Esa es la caída más grande que podemos tener en nuestra vida. That is the biggest fault that we can have in our life, Porque quedamos separados de Dios. because we will separate from God. Así que la caída más grande del ser humano es estar separado de Dios. So the greatest fault of the human being is to be separate from El God. hombre fue creado para servir a Dios. The man was created to serve God. El ser humano era el rey, sacerdote y profeta de Dios en la tierra. The man was the kind priest and the prophet of God in the earth. Así que el ser humano era el rey que gobierna de parte de Dios. So the man was that governs in front of God too. Es el sacerdote al que le dieron el pacto para que lo obedezca y honre a Dios. And it is was the priest that obeyed to God. Y es el profeta para que le ponga nombre de parte de Dios a toda la creación. And was the prophet that put names for all the nation. Estos eran los oficios del ser humano. That was the service of the Rey, sacerdote y profeta. kind priest and prophet. Pero ese ser humano que fue creado de esa manera y de esa grandeza, But the man that was created in that way se volvió carne. and stands flesh Y entonces sirve a ídolos en lugar de servir a Dios. and servant to idols, Hay ídolos en el corazón del hombre. idols in the heart of the man. Y en lugar de servir a Dios, le está sirviendo a sus ídolos. And the man serves to the idol instead of serving God. Romanos 1:23 dice, Romans 1:23 said, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, and changing the glory and corrupt God rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. into the likeness of the man and corrupt man,
¿Hasta qué punto podemos estar separados de Dios entonces por la idolatría? In what way we have separate from God from the Pregúntate si tus hijos no son ídolos, that if your sons isn't idols, si tu casa no es un ídolo, that your house or home si tu isn't idol, matrimonio no es un ídolo. that your wife or husband isn't an idol too. El hombre que debe honrar a Dios The man who should honor God está pecando contra Dios en gran manera. is sinning against God in the great way. El hombre que debe ser santo y puro ante Dios The man who should be holy and pure before God cayó en la corrupción más grande fell into the greatest y corruption quedó separado de Dios. and is separate from God. Esa es la condición del problema del ser humano. This is the condition of the problem of the human being. Ese es el problema del ser humano. This is the problem of the El ser human being. humano está separado de Dios. The human being is separate from God. ¿Y cómo se resuelve entonces este problema? And what solved that Solo hay una respuesta. only has an answer. No hay dos, It's ni tres. and Solo hay una respuesta. it's only one answer. Por favor, entienda, solo hay una respuesta. There is only one way. Solo el evangelio resuelve el problema espiritual. Gospel solve the spiritual Solo a través de creer en el evangelio podemos resolver el problema espiritual. problem. Solve the spiritual problem. No hay otra manera. It's in another way. Hemos visto qué tan grave es el problema espiritual. We have seen how serious is the spiritual problem. Así que ya no lo veamos superficialmente. So let us in superficial. Por eso es que usted y yo necesitamos el evangelio cada día en nuestra vida. Is that why you and me will need the gospel every day in our life? El Salmo 124 y verso 7 dice In Psalms 124:7 say, que escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. our soil has a bird escape from the snare follower. Oiga, la trampa se rompió Say the snare broken y somos libres. and we are free. La trampa se rompió The y somos libres. and we are liberty. Y hemos escapado de la trampa. And we got out to ¿Ha the visto snare. un ave salir de una trampa? Have you ever seen a bird? ¿Ha visto go cuando out? se abre una jaula Have you ever seen how open it is? y sale y no le importa cómo sale? It Sale. doesn't matter how and all Así era tu vida like y así era mi vida. was my life and your life. Pero gracias a Jesús, el Cristo, Christ, la trampa se abrió. snare open. Y dice que la trampa del cazador se rompió y somos libres. And we are liberty and we can have escape. En realidad, solo a través de la obra de Jesús como el Cristo Really through the work that Jesus Christ se resuelve este problema espiritual. solved that spiritual problem. Por eso es que nosotros insistimos creer que Jesús es el So Cristo, we will instant that Jesus is the Christ. porque este es el Evangelio, Because this is the gospel. no es otra cosa. It's in another way. De verdad, la motivación te puede servir para algo, You can use it for everything. pero te va a durar 2 horas. But during only 2 hours. Pero el Evangelio es eterno. But the gospel is eternal. Así que tu espíritu necesita el Evangelio. So your holy needs Tu alma necesita el Evangelio. your soul needs the gospel. Tu cuerpo necesita el Evangelio. Your body needs the gospel. Todo nuestro ser necesita el Evangelio cada día. Needs the gospel every single day. Hebreos capítulo 2 y verso 14 y 15 dice And Acts 2:20, 15 and 14 said que nosotros los hijos de Dios somos seres humanos, that the sons of God, we are hechos de carne y de sangre. men that have flesh and blood. Por eso es que Jesús el Cristo se hizo carne y sangre también. So Jesus Christ become a flesh and blood too. Porque solo de esa manera podía liberarnos Because only in that way get up us y quebrantar el poder del diablo, and they're drunk at the work of Satan quien tenía el poder sobre la muerte. that has the power of the dead. Espero que usted pueda entender esto. Él tenía el poder sobre la muerte. You realize that Dígale que tiene a su lado, tenía. have said with me had. Eso es pasado. It is past, right? El diablo tenía. This Satan had. Ahora ya no lo tiene. Now they Ahora alguien lo venció. someone Alguien lo derrotó. attacks, someone Alguien le aplastó la cabeza a Satanás crushed the face of y Satan. nos ha dado vida en él. His lives in the Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. came to that you have life and Juan 10:10 lo dice. life. John ¿Quién es 10:10 él? said, who is Cristo. Christ? Cristo. Christ. Jesús es el Cristo. Jesus is the Por Christ. eso es que necesitamos creer este mensaje cada día. So we will need to believe that
this message every Necesitamos creer que Jesús es el Cristo, we need to believe that Jesus is the porque de Christ, esta fe trata el Evangelio de la Biblia. because this faith is what the gospel Esa es la buena noticia. is. The good news Es acerca de Jesús como el Cristo. is about Jesus as Él es el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Hay un versículo que se usa mucho en las iglesias. A verse that all the church uses, Y yo lo veo muchas veces en los altares que lo ponen. maybe in the walls on their temple. Juan 3:16. John 3. Y me imagino que usted lo sabe también. And I know that you know it. Incluso en algunas iglesias le recomiendan a las señoritas And church say to the young cuando van a tener su primer novio when he has que le hagan la their pregunta. first boyfriends, say it and ask ¿Quieres asegurarte si es un buen novio? that if you want to good Pregúntale qué dice Juan 3:16. ask John 3:16. Y si lo sabe, entonces es un buen novio. They know it, yeah, it is a good. Así le dicen algunos pastores a sus Some pastors miembros en las say iglesias. to their ships. Claro que eso no es verdad, ¿verdad? Isn't true, right? Alvarito se puede saber Juan 3:16. Alvarito knows about. Pero eso no le va a John asegurar nada a 3:16, nadie. And don't be safe only. ¿Qué dice Juan 3:16? And we will read about John. A ver si lo sabe usted. You know it? Porque de tal manera For that way, amó Dios al mundo. God didn't so love the world. ¿Cómo es eso? O sea, de tal manera amó Dios al mundo. For God did so love the world. ¿Qué es eso? De tal manera amó Dios al mundo. For God did so love the world. Y entonces, ¿qué hizo Dios? So what made God Dio that a su único his hijo. son Esto fue lo que Dios hizo. that De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. that his son De tal manera lo amó Dios que dio a su único hijo. for that his son ¿Y para qué lo dio? begotten. For what? Para que todo, ¿qué? He gave Para que todo el que, ¿qué? for that Para que everyone, todo el que vaya a la iglesia, for that everyone that goes para to que church todo el que haga esfuerzos, make efforts para que todo aquel que obedezca al pastor, or obey to a pastor, para que todo that aquel everyone who que crea que, believe what? que crea que, Believe what? que crea en él, Believe para que in him. todo aquel que So crea that en él who is believing in him no se pierda, may not sino que tenga but may vida have eterna. life again. ¿Para qué dio a su hijo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Life age during. ¿Qué es lo que debemos creer entonces? So what will we believe it? Que Él es el Hijo de Dios. That he Que Él es el the Cristo. Son of God, the Christ. Esta es la fe que el mundo necesita hoy. This is the faith that the world needs to. Por eso hay que cumplir la evangelización mundial en nuestros So días. we will accomplish the word evangelization. El mundo necesita oír este mensaje. The world needs to listen this message. Así que cada vez que vamos a evangelizar, So when we will go to evangelizamos para que el mundo pueda creer, we will evangelize that the world can believe, no para que sean salvos. not so to be saved. No salimos a evangelizar para que sean We salvos. don't go out to that the people can be saved. Evangelizamos para que puedan creer. We will evangelize that ¿Y creer they qué cosa? believe and believe what? Creer en el Hijo de Dios. Believe of the Son of the Creer que Jesús es el Cristo. believe that Jesus is the Christ. O sea, si yo salgo a evangelizar para que la gente sea salva, estoy confundiéndome. To the people be saved, I am confused. Es que si no creen, no son salvos. If they don't believe, they don't be saved. Así que la salvación viene porque So, creen. the save came that they La evangelización es que crean. the evangelization is that they believe. Que puedan creer que Jesús es el Cristo. They can believe that Jesus is the Christ. Este es el verdadero evangelismo. This is the true gospel. No es que yo les vaya a cambiar una idea que tienen. Isn't another thing that I will change. No es que yo le ataque a la gente con sus Or doctrinas. maybe attack to their doctrine. No es que yo le demuestre que yo sé más de la Biblia que él. I learn more about or Ese no es el evangelismo. isn't the Eso es perder tiempo. it is Es para que crean. is that believe Es para que crean is that for que believe Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Porque al creer serán salvos. For if they believe the Así they que- will be saved. So Si ellos de verdad pueden creer que Jesús es el Cristo, if they can believe that Jesus is the Christ, entonces les llegará la salvación. they will be saved Porque este es el estándar para la salvación. because this is the standard for Que the podamos salvation, creer that que we Jesús can es el believe Cristo. that Jesus is the Christ. Quiero concluir esta I mañana will finish
finished this morning diciendo que Jesús es el Cristo, saying that Jesus is the el Christ, verdadero Rey, the true priest, sacerdote kind y profeta, priest, que ya resolvió el problema espiritual. who already solved the spiritual Así que problem. nosotros que hemos creído el Evangelio, So we believe the gospel, podemos disfrutar la respuesta de Dios. who enjoy the answers of God. Por favor, crea y disfrute el Evangelio. I hope that you enjoy the gospel. Crea el Evangelio y disfrute la respuesta del Evangelio. Live and enjoy the answer of the gospel. Todos los días hay respuestas del Evangelio a su vida. Of the have answers. No son casualidades las que están pasando, es que Dios está trayendo respuestas a tu vida. Save you answer for your life. Y cada vez que vas creyendo más en el Evangelio, You believe more and more to te vas dando cuenta que hay más respuestas de Dios para tu vida. we have more answers for Entonces us. puedes disfrutar el Evangelio. So I can Con que eso es vivir el Evangelio. this life Es que Dios da respuestas. God Amén. Entonces puedo vivir así. so amen I can Claro que live sí. that. Yes. Esto es disfrutar el Evangelio. This is enjoy the gospel. Es vivir en el Evangelio. It's living in the Es gospel. caminar en el Evangelio. It's walk in the gospel. Es ver cómo el Evangelio se desarrolla en That nuestra vida. gospel introduced in our life. Gálatas 3:22 dice, Galatians 3:22 said, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. but the writings did assure that holding under sin, Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús, el Cristo. that the promise by faith that Jesus Christ made given of those believing. Quedamos prisioneros del pecado todos, We was prison of the pero recibimos la promesa de libertad que Dios hizo. we will recite the promise about Jesus. ¿Y cuál es esta promesa? And what is that promise? Esta promesa That dice que promise viene is únicamente that it is only true por creer en Jesús, el Cristo. that Jesus Christ. Y la promesa es que si creemos en The Él, promise is that if we believe in the Dios está con nosotros. God stay with us. Emmanuel se cumple en mi vida. Emmanuel fulfill and Yo puedo caminar con Dios. I can go with Dios camina conmigo. God stayed with me. No importa dónde vaya. Matter I am. No importa lo que esté pasando. Doesn't matter what Dios está con nosotros. God stayed with us. Esto es Emmanuel. This is Emmanuel. Es la promesa de Dios. Is the promise of God. Oro para que cada día nos sea revelada la gracia del Cristo en nuestras vidas. I pray that every day that the grace of Christ will reveal us into, Y quiero finalizar leyendo primera de Juan 3:23. and I will finish the reading 1 John 3:23. En su primera parte dice, And the first part said, primera de Juan 3:23, 1 John 3:23, y su mandamiento es el siguiente. and his command, Hay mandamiento. exists a command. Sí, hay 10 mandamientos. Yes, has 10 Y commandments. a mí me preguntan, pastor, entonces tengo que cumplir ahora los 10 mandamientos. I can fulfill the 10 command. Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Christ resumes and 2 commands. Y dijo que toda la ley y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. And the laws and prophets, Y están aquí exactamente. and it is in that verse. Pero yo solo les voy a leer el primero. But I only read it, the first one. Y su mandamiento es el siguiente. And his command is Debemos creer that we will may believe en el nombre de su Hijo Jesús in the Cristo. name of his son, Jesus Christ. Ese es el mandamiento. This is the first one. Ese es el Evangelio. This is the gospel. Aquí se cumple la ley y los profetas. Fulfill the laws of, Ese es el mandamiento. this is the command. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo. We may believe that in the name of his son, of Jesus Christ. No es que Dios lo sugiera, Is it another, that da un mandamiento. it is it's a command? Ese es el mandato. This is the command. Que crean en el nombre de su Hijo Jesús May Cristo. believe the name of his son, Jesus Christ. Así que el mandamiento que Dios da es que creamos que Jesús es el Cristo. Jesus give us is that we will believe that Jesus is the Christ. Y luego dice el segundo mandamiento. And the second command, Y que se amen el uno al otro. and may love one another. Pero primero que crean en Dios. But first believe in God, Y segundo que amen a los demás. and second may love one En estos 2 another. mandamientos se resume la ley y los And profetas. these 2 commands makes all the laws. Pero a veces ni siquiera el primero podemos cumplir. But we don't fulfill the first one, right? Por eso es que no amamos al que tenemos al lado esta So we mañana. can may love another one. Y a veces nos cae mal, ¿verdad? And maybe we will mad. Y a veces quisiéramos que no existiera. Yeah, don't exist. Es porque no hemos podido creer Is that en el Hijo de Dios. can believe Jesús el the Cristo. Son of the Los bendigo esta mañana. I will Y oro bless para you que this les sea morning, revelado el and I Evangelio will a sus pray vidas. that you're revealed Amén. the gospel Padre, in te damos gracias Thanks God por tu fidelidad.
borders a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. through Jesus Christ, our Te doy Lord. gracias, Señor, por tu palabra, God, for your word. porque tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Thoughts in this time and without time too. Ayúdanos, Señor, a cumplir esos mandamientos que nos has dejado. Fulfill these commands that you give us. Que podamos creer en tu Hijo, Jesús el Cristo. Can believe that of your Son Jesus Christ, Y que nos amemos unos a otros, Señor. and we can make love one another too. Sabemos que solo es posible a través de la revelación del Evangelio. Possible through the revelation of the gospel. Padre, que esa revelación esté en nuestras vidas cada día. Revelation is stayed in our life every single day. Y que podamos ser libres, Señor, como esa ave que se va de la trampa del cazador. Got out to the snail of the folders. Bendigo la vida de tu pueblo esta mañana, Señor. In the life of your people, God. Y levanto mis manos para bendecir a cada familia acá representada. For blessing in our daily families in this morning. Te pido que los bendigas con el Evangelio. Please blessing with the gospel. Que los bendigas cada día con el Evangelio, Señor. Every single day with the gospel. Oro para que se te sea revelado el Evangelio de Jesús como el Cristo. The gospel that Jesus is the Christ. Señor, oro por ellos también, God, I will pray for para que sean bendecidos en todas las áreas de su vida. in many areas for their life. Bendice su salud, Blessing bendice su trabajo, their work, bendice su familia, their family. bendice todo lo que les has dado, Señor. Everything that you give them, Que sean fructíferos, that will que sean prosperados and prosper para cumplir tu voluntad sobre la tierra. your will in the Oro por cada uno de ellos, Señor, of each one. y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo In the tuyo. name of our Jesus Christ. Amén. Amen. Bendiciones. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo. We will see you next Sunday.